Bueno, pues para empezar creo que soy una sombra, ¿no? Una sombra que desfila entre otras sombras que no saben que son sombras. Por otro lado, la literatura me interesa porque es infinita. De las letras no conocemos ni el principio ni el fin. No es que no terminen, sino que simplemente no podemos saber hacia dónde se encamina. Pues ambas preguntas son difíciles, pero ser escritor, o al menos intentar serlo, porque al menos yo lo estoy intentando, yo creo que es una apuesta que uno no puede hacer a la ligera, pero sí, pero ocurre, ocurre de manera casi espontánea, no es como que uno lo decida, al menos en mi caso no es así. Cada quien podrá contar algo diferente de cómo surgió ese momento, no sé, tal vez podría incluso pensar en la teoría del ángel literario, ¿no? Que hay un momento de iluminación, pero al menos en mi caso surgió, creo yo, como como una fantasía, como un juego, algo que no precisamente es real o que uno quiera volver real. Por ejemplo, mis primeras narraciones son dibujos. Yo lo primero que hice fue dibujar y dibujaba y dibujaba. No sé, así me pasé muchos años hasta que finalmente decidí que las imágenes no eran suficientes para contar lo que yo quería. Entonces empecé a experimentar con la narrativa. No, no ha sido un camino fácil, creo. Ha sido muy difícil. Han pasado años y años de absoluto silencio en el que vi desfilar, no sé, tantas letras ante mis ojos que no sirvieron, algunas que sí, algunos textos que deseché, algunos que simplemente son vergonzosos, pero poco a poco creo que cada escritor va encontrando su ritmo. Y al menos yo no sé si ya lo encontré, pero me estoy acoplando, ¿no? Siempre hay que, hay que continuar buscando. Uno no puede estancarse en ese sentido y decir esto va a ser, ahorita a mis veintitantos ya tengo planeado lo que va a ser mi carrera literaria. Creo que es algo imposible. Cada día hay nuevas ideas, hay nuevos medios, entonces el pasado uno puede decirlo, ¿no? Es fácil recordarse, aunque doloroso a veces, pero es sencillo. Pero hacia dónde va uno creo que es complicado. En cuanto a quiénes son mis influencias en Guatemala, no sé si podría hablar de influencias, pero sí puedo hablar de autores que admiro y respeto, y obras en específico. Por ejemplo, obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso. Es un libro fascinante en el que descubrí que en un libro de cuentos no pueden haber hilos sueltos, tiene que estar todo pensado de una manera que el autor eh, se, se enfrente a un reto, ¿no? Que es hacer una idea en varias, o sea, una idea mayor que va a ser un libro, pero que va a estar dividida en distintos cuentos que a la vez todos tienen que cuajar. Entonces yo creo que ese libro es genial en ese sentido. También la letra de Monterroso es fascinante. De hecho, yo creo que ese es uno de los libros más lindos que pudieron haberse escrito por distintas razones, ¿no? Es una fragmentación, es como un ir y venir de ideas que una persona está teniendo en un día y todo lleva un sentido literario. Es la voz de Monterroso ahí es algo que yo creo que todos deberíamos de experimentar. Así que ese libro creo yo
que al menos no podría decir si es una de mis influencias, porque tampoco es como que tenga una gran obra, pero lo pondría como un libro que al menos a mí me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó para descubrir que el mundo literario no es lo que uno piensa, porque cuando uno crece, las opciones que le dan en los colegios, que escucha de alguien, son muy sesgadas, siempre están en lo canónico. Entonces, descubrir que hubo gente que en algún momento fue anticanónica, aunque después haya sido absorbida por el canon, pero que buscó otras rutas de escritura, yo creo que es algo valioso, algo grandioso. También se encuentra Ronald Flores entre los autores de acá de Guate, que para mí significan, o yo creo que le han aportado algo a mi escritura. Porque cuando conocí a Ronald en 2010, él me enseñó, me enseñó muchas cosas, pero algo en lo que me hizo recapacitar, que yo creo que me mostró el camino para recapacitar en ello, es como a reducir el volumen de los textos, ¿no? Como que uno puede escribir un texto muy extenso y uno cree que porque es extenso tiene muchas cosas, muchas ideas que van ahí, muchos conceptos que uno quiere manejar, muchas propuestas, pero al final de todas esas que están ahí, un texto necesita rebajarlas, necesita quitarlas, necesita tener menos para que sea más asequible, no solo para el lector, porque uno como autor puede que tenga muy claro lo que está haciendo, ¿no? Uno dice para ahí voy y se emociona y no se detiene, pero el lector es otro mundo. En cuanto a Guatemala, ¿no? Hay varios, pero me gustaría destacar también a, no sé, quizás Estuardo Prado. Estuardo Prado, que yo crecí, por decirlo así, en el medio literario escuchando la leyenda de lo que fue la Editorial X. Y nunca creí que iba a ser publicado por esa misma editorial, porque cuando yo me enteré que existía la editorial, ya no estaba funcionando, ya no habían libros, era como, ay, a ver quién los tiene, ¿verdad? Andarlos buscando, quién le daba una fotocopia, y había personas que hasta los conservaban y no se los enseñaban a uno, entonces yo creo que ese misticismo me alentó a buscar los libros, leerlos y descubrir que en realidad la literatura guatemalteca no era lo que yo pensaba, porque en Guatemala las personas creen que son que son muy sabias, ¿no? Y eso es interesante porque en realidad personalmente yo me considero un ignorante. Entonces la gente siempre piensa que leer a los clásicos, tanto extranjeros como nacionales, es lo mejor, ¿no? Leer a Milla. Y es cierto, son grandes autores que en su momento dieron mucho a la literatura guatemalteca, pero tenía que venir un quiebre, como lo hizo en su momento también los autores de RIN 78, por ejemplo, que buscaban una vía alterna de escritura. Ana María Rodas, que incluso ella se pagó sus publicaciones porque el medio estaba cerrado, y eso mismo enfrentó Editorial X. Entonces, cuando leí Los Amos de la Noche, descubrí por qué esos textos en un medio guatemalteco eran prohibidos, ¿no? Por qué la gente no los publicaba. Entonces, si alguien lee el manifiesto de Editorial X, se da cuenta de que en realidad la sociedad no ha cambiado mucho, pero los autores sí encontraron nuevas vías, nuevos lugares a los cuales acudir, todo lo que fue o lo que es, mejor dicho, la literatura de posguerra, los movimientos que se dieron, como el de Casa Bizarra, el Festival de Octubre Azul en el año 2000, todo eso influenció a que las nuevas propuestas narrativas se abrieran.
Entonces, un libro como Los Amos de la Noche, que presenta historias transgresoras, lenguaje transgresor contra el medio, en su momento abrió una brecha. Y eso es lo que de una u otra manera estoy intentando hacer con mi literatura, también abrir una brecha. Por eso decía que en ese sentido Los Amos de la Noche sí han influenciado en mi obra. No podría decir que mi lenguaje va por ahí, que mi estética se maneja por ese sentido, porque sería mentirlo. Yo creo que los autores de la X hicieron cosas grandes y hay algunos que aún lo están haciendo, pero la sociedad ya ha cambiado. Los autores guatemaltecos ahora están escribiendo mucho, escriben mucho, pero siempre ya absorbieron lo que fue Editorial X, ¿no? Ya la absorbieron, la literatura urbana y todo esto. Y entonces creen muchas veces, y esta es mi crítica a mis contemporáneos, que escribir un texto breve, porque no hay textos muy extensos, puede que sea parte del movimiento cultural, tecnológico y demás, pero los textos son breves, no tienen una revisión, no hay dedicación detrás del texto, lo único que hacen es incluir una historia que sí es transgresora, que sí presenta un vocabulario soez y se consideran grandes autores. Entonces yo creo que eso sería caer en un error. Por lo tanto, yo creo que lo que aprendí de Editorial X, y principalmente de Estuardo Prado, es a buscar brechas. De Augusto Monterroso también lo aprendí, es buscar brechas, no quedarse en lo que ya existe, buscar nuevos juegos. Y hablando de juegos, yo creo que puedo pasar a la parte de la influencia de autores fuera de Guatemala, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no sé si influencia, porque no sé, pero puede que sí, ¿verdad? Entre ellos obviamente están mis autores de cabecera, que mencionaría a Borges, a Roberto Bolaño, a Baudelaire, a Jambú, a Alejandra Pizarnik, Mario Santiago, que fueron autores que en realidad me enseñaron a mí. No, o bueno, no sé si me lo enseñaron, pero algo que aprendí en su literatura fue que ser poético nunca está de más, porque los textos netamente descriptivos, si tienen una historia genial, se sostienen, pero si no, se caen, porque el lenguaje también tiene que tener una estética y cada autor la va a manejar diferente, ¿verdad? Eso es natural. Pero al menos en mi caso, yo considero que estos autores me han dado a mí las ganas de escribir poesía, pero el verso es una herramienta y al menos en mi caso yo respeto mucho el verso, respeto y admiro a las personas que manejan la métrica como dioses, porque hay quienes lo hacen todavía y hay quienes no, y también los admiro, porque cada quien tiene su camino. Hay escritores geniales que no por fuerza se van a regir a normas establecidas o que no por fuerza van a ir en contra de esas normas. Pero el lenguaje poético a mí es algo que me encanta y trato de transmitirlo a través de mis textos. Quisiera que mis cuentos fueran considerados poemas. De hecho, mi primer libro de cuentos, que hay quienes consideran una novela, yo lo considero más un poemario. Y yo creo que a alguien que le guste la poesía le va a gustar, porque intento que manejar no solo conceptos, sino que basarme mucho en lo que es la poesía en sí, porque para mí la poesía es acción, no es solo el texto escrito. La poesía, de hecho, eso traté de explicarlo en mi tesis, no sé si lo conseguí o no, pero la poesía es ese algo que nos motiva
a escribir. Yo creo que la escritura en sí es un acto poético porque uno está desafiando no solo al lector, que si es que algún día llega a existir ese lector, sino se desafía a uno mismo porque está intentando plasmar lo que es uno en papel, y si no lo que es uno, sí lo que está alrededor de uno. Y es algo que intentaron hacer Borges. Borges tiene cosas geniales, historias geniales, que él mismo las explica y dice, eso lo viví en Latinoamérica, pero quise escribirlo como si hubiese sucedido en Medio Oriente. Entonces, es un genio, ¿no? Bolaño también, un gran autor que sin duda, aunque son muy distintos, porque Borges fue muy académico, Bolaño no perteneció a la academia, pero sí fue un gran autodidacta, aprendió muchísimo en sus lecturas. Yo creo que esas son cosas que a uno le van quedando, porque al menos como autor, yo adoro también el leer, y no solo leer lo de los demás, sino también leer mis textos, aunque sea para avergonzarme, porque es gracioso, ¿no? Que uno termine un cuento y dice, lo más grande que he escrito, y finalmente resulta que no es nada, no, es vergonzoso ese tipo de textos. Pero no sé, yo creo que ahí intenté responder las preguntas. Pues en cuanto a lo que he publicado hasta el día de hoy, pues la verdad no es tanto, pero espero que ese número crezca, ¿no? Pero hasta el día de hoy podría hablar de que tengo, y algo que me enorgullece, es un primer lugar en un certamen literario a nivel latinoamericano de Editorial Paroxismo, que es una editorial latinoamericana que tiene su sede principal en Estados Unidos, en México y en Chile, que nació en España. Entonces para mí fue un honor recibir ese galardón, ¿no? Porque eran más de 200 autores de toda Latinoamérica compitiendo. Y haber obtenido ese premio, al menos a mí me llena muchísimo. Principalmente porque ahí yo creo que es cuando ya estaba intentando como que crear mi universo literario, el cual venía desde hace años trabajando pero ahí fue cuando yo creo que empezó a cuajar, porque además yo siempre he sido una persona que ha respetado tanto a los autores autodidactas como a los autores de la academia, ¿no? Porque siempre estuve como que en medio de ambos, porque por una parte siempre fui un autodidacta, pero también estudié letras, entonces estaba en ese medio. Y yo creo que ese híbrido es lo que salió de esta pequeña antología que se llama Introducción a tropos y figuras o schemas de Latinoamérica, en el que juego con estructuras. Por ejemplo, ahí intenté que cada cuento tenga la estructura de un tropo. Entonces hay cuentos que obviamente son narraciones, pero cumplen de una u otra manera en ese sentido. Hay un cuento que se llama Sinonimia, otro que se llama Paralelismo, quizá Catacresis, Calambur. Yo creo que ese cuento tiene algo de especial porque se me ocurrió un día que estaba en clase de estilística en la universidad. Yo sabía que tenía algo especial, por eso para mí fue algo súper alegre haber recibido ese premio. Esa antología, ese premio lo recibí en 2013, se publicó hasta este año, a mediados de año salió el libro, una edición muy bonita, una editorial muy interesante, porque publica autores como que distintos de Latinoamérica, o sea, no los típicos narradores o poetas, sino gente que está intentando aportar algo distinto a las letras. Por otra parte, también tengo una publicación de un cuento en España, en una antología Relato Policíaco, eso fue el año pasado, por una asociación cultural que se llama Letras con Arte. Este año también me antologaron en Argentina,
Ediciones Cupier. No sé, había una convocatoria, mandé mis textos, se comunicó conmigo el editor, fue algo bastante interesante, bastante nuevo, porque no creí que me fueran a publicar en Argentina. Me publicaron 5 cuentos en una antología de 10 autores. La verdad, ese fue un gran logro, creo yo, este año. También en una antología de edición artesanal de Editorial Los Opilotes, que es de Antigua Guatemala. Eso también fue este año. Varias revistas que me han publicado de Guatemala y también de fuera. Por ejemplo, la última fue La Peste, se llama, es una revista mexicana que se distribuye en México, no recuerdo qué otro país de Latinoamérica, Londres, específicamente Londres, no todo en Inglaterra, sino en Londres. Y se encuentra online, eso es interesante, ¿no? Porque ahí está, es un microrrelato que me contactaron precisamente por lo del premio de Paroxismo. También, sí, también participé en el proyecto de la Universidad del Valle de Guatemala, de Extracto, que fue una antología súper lindo, el material con que le hicieron excelente. La verdad, yo creo que es algo genial, ¿no?, que la universidad esté haciendo ese tipo de cosas, mejor si lo hacen los estudiantes. También este año Alfaguara me publicó 2 libros como parte de un proyecto que se llama La Factoría de Historias, en el que hubo mucha gente involucrada, hubieron muchos autores, 20 y pico, muchos ilustradores, en total éramos como 40 personas, se crearon 42 libros. Un libro es para niños, que se llama Roboniño. También uno para adolescentes, que se llama La Ciudad de los Peces. Yo creo que ese libro, a los que les gusta la fantasía, les podría llamar la atención. A mí me encanta, ¿no?, la historia, jugar con esos mundos que quizás en otras edades es más difícil, ¿no? Y finalmente este año también se publicó un libro en el que sí quise plasmar muchas de mis ideas y de lo que será mi mundo literario de aquí en adelante, si todo me va bien, que es Infinito. Infinito, yo creo que tenía que ser mi primera publicación importante. No sé, yo creo que ya estaba preconcebido que algún día iba a ser así, porque en este libro hay 2 personajes que, para los que lo quieren leer, les voy a contar un poco. Y para los que lo leyeron también, ¿verdad? En este libro hay 2 personajes que creo yo que van a ser destacados en mis obras posteriores de una u otra manera. Una es la traductora del texto, que es Ana Ipsipila. Es un personaje que todavía va a ir apareciendo poco a poco en mis narraciones. Pero lo importante de este texto, al menos para mí, era plasmar la idea de lo que no termina. Porque mucha gente piensa que lo infinito solo es lo que no tiene fin. Pero para mí también es eso de lo que desconocemos el final. Porque a veces imagino, ¿no?, o sueño, no sé de dónde surgió esa idea, que puede que existan personas que sientan tanta empatía con los personajes que no quieran conocer el final de los libros. Entonces cada libro se volvería infinito porque uno no sabe en qué termina. Puede que uno conozca los inicios o puede que ni eso, pero ese misterio que se encuentra detrás de lo que uno no puede obtener, como esos finales. Por ejemplo, este libro termina en la página infinita, porque en lugar de número tiene el símbolo. Además de la concepción de infinito, que si alguien lo lee, yo creo que al menos traté de dejarlo claro,
porque no se maneja solo con lo que yo dije, lo que uno desconoce es el final o con este símbolo, sino que hay varias ideas sobre la eternidad y sobre el infinito detrás del texto. Yo creo que también podría hablar de los símbolos. Por ejemplo, Ronald Flores, que como dije, desde hace años lo conozco, fue maestro, ahora yo lo considero un amigo, a veces nos juntamos, pero él me confirmó algo que yo sospechaba, y que era que nadie estaba utilizando los símbolos como yo los estaba utilizando en el texto. Entonces prácticamente ahí hice una innovación que no se había dado en la literatura ni de Guatemala ni de ninguna parte. No sé si es un poco jactancioso decirlo, pero lo menciono porque yo creo que ese son el tipo de cosas que los escritores tenemos que buscar, no quedarnos siempre en lo mismo, sino abrirlo, ¿no? Como dije, eso fue la X en su momento. Y yo creo que no va a haber otra editorial X. Ni mucho menos creo que los autores que estamos siendo publicados ahora podamos causar el impacto que causó la primera generación de escritores que publicó la editorial, pero sí es ese cambio, ¿no? Ese cambio de ritmos el que uno tiene que buscar en sus textos, o al menos yo intento buscarlos. Como digo, no sé hasta qué punto lo conseguí en infinito, pero intenté hacerlo. Y si pudiera darle un mensaje a los autores contemporáneos o a las personas que están pensando en escribir, es eso, que no hay que limitarse a lo que ya está, hay que buscar. No sé si lo voy a conseguir yo, no sé si lo voy a conseguir, pero sí sé que voy a intentarlo. Hay que buscar esas nuevas fórmulas de escritura, nuevos códigos, nuevos colores, nuevos sonidos, ¿no? La multimedia en la actualidad puede dar, para los que les gusta, ¿no? Porque hay gente que es muy purista y les gusta el texto impreso, también es genial, pero las opciones ahí están, uno no se puede quejar de que no hayan opciones. De lo que sí se puede quejar es de opciones de publicación, porque publicar un libro en Guatemala, en la mayoría de los casos, hablaría de un 99.99999%, es que la gente se paga su publicación. No, uno contacta una editorial emocionado y lo que le dicen es, bueno, los costos son estos, ¿verdad? Y uno como que, o sea, tampoco se trata de eso, pero sí existen vías. Al menos en algún momento yo sí pensé en pagarme una publicación. Lo bueno, si queremos verlo así, es que nunca tuve dinero para hacerlo, entonces no lo hice, ¿verdad? Fue un camino largo hasta finalmente llegar al texto impreso, a la presentación del libro, a saber que van a haber lectores, aunque sean pocos, pero que van a haber lectores. Yo creo que es importante, ¿no? Este libro, vuelvo a repetir, son personajes ligados, creo yo, a la poesía de una u otra manera. De hecho, hay un cuento que hasta la fecha es el que a la gente yo creo que más le ha gustado, que se llama Soneto. O sea, desde ahí puedo empezar ya a hablar de los conceptos que uno va manejando en el texto. Pero sí intenté darle un nuevo tinte, ¿no? Una autocrítica que me podría hacer de este texto hasta la fecha es que bueno, tal vez eso sea algo un poco duro conmigo mismo, pero yo creo que si este es uno, o démosle el uno, yo quiero llegar a 1000, ¿no? Quiero mejorar y mejorar. Entonces puede que también en el futuro voltee y vea este libro y me avergüence, ¿no? De hecho no lo he querido ojear desde que se publicó, no he querido ojearlo, porque yo voy a encontrar errores, voy a encontrar cosas que no me gustaron. Entonces, al menos yo creo, no sé si en todas, pero en las primeras publicaciones de los escritores yo creo que siempre hay una duda, ¿no? Una inseguridad detrás. Yo estoy muy inseguro con lo que escribí ahí.
No me hubiera gustado dejarme ver demasiado y al menos yo creo que no lo hice, pero ya los lectores serán los que dictaminen eso. Bueno, de mis futuros proyectos o qué se puede esperar de mí como escritor de aquí en adelante, eh, al menos en lo inmediato, es que no voy a detenerme, no, voy a seguir escribiendo. Eh, en cuanto a publicaciones, actualmente estoy a punto de cerrar contrato para que se publique una novela acá en Guatemala. Me reservo el nombre de la editorial por distintas razones, pero estaría para el primer semestre del año 2016. Es una novela en la que he trabajado 5 años. No sé si quedó bien, si quedó mal. La cuestión es de que ahí está como, como un ejemplo de lo que estoy intentando escribir, buscando, como dije siempre, hacer nuevas, no sé, experimentar, ¿no? Con distintas maneras de narrar, porque la narración no puede ser plana, bajo ningún punto de vista puede seguir siendo plana ya. Por otra parte, a largo plazo no podría decir qué va a ser de mí como escritor, de mis proyectos. No sé si se van a seguir publicando libros, mis libros, no sé si se van a seguir publicando, pero de lo que sí estoy seguro es que voy a seguirlo intentando. Yo creo que es la decisión que tomé en algún momento de mi vida y ni cuenta me di cuando la tomé, pero es algo a lo que tengo que hacer. Es natural, ya no sé si en todos los escritores, pero al menos en mí es eso, ¿no? Escribir es como respirar.